En este cuadro aparece resumida la siguiente información. Las columnas están enumeradas como B1, B2 hasta B6 y corresponden a los vehículos, y las filas corresponden a características de esos vehículos que aparecen como motor, chasis y llantas. Además, cada una de las casillas de intersección, algunas están identificadas con un símbolo X que representa lo siguiente. En cada casilla donde aparezca una X, significa que la característica en particular existe en el vehículo en el que se encuentra esa columna. Por ejemplo, para esta X nos damos cuenta que corresponde a las llantas tipo C1. Entonces, estas llantas tipo C1 son las que posee el vehículo número 3. Entonces, en el ejercicio número 14 nos dicen: si se quiere conocer exactamente el comportamiento en los vehículos de los chasis empleados, entonces, ¿cuáles son los vehículos que se deben someter a prueba? Bien, como tenemos varios vehículos con tres características a estimar o a comprobar, entonces siempre se debe buscar, si nos interesa exactamente conocer cómo es el cambio de los chasis, entonces tenemos que buscar vehículos que tengan igual llanta y motor, pero que sea diferente en su chasis. Entonces intentemos identificarlos. Por ejemplo, pensemos en el vehículo número 1. Nos damos cuenta que es un vehículo que tiene un motor Toyota y que tiene llantas C1. Entonces tenemos que buscar que ese par de características sean iguales en el vehículo que vamos a comparar. Entonces buscamos otro vehículo que tenga también motor Toyota. Por ejemplo, el vehículo 6 es un motor Toyota, pero las llantas no son tipo C1. Entonces el vehículo 1 y el vehículo 6 no nos sirve para comparar. Verifiquemos el vehículo 2. Tenemos que es un motor Ford y que tiene llantas tipo C1. Entonces buscamos otro vehículo que también tenga Ford, por ejemplo el 4, y nos damos cuenta que también tiene llantas C1. Entonces estos vehículos comparten esta característica. Entonces se cumple la primera condición, es que tengan esas dos características, sean iguales. Ahora verifiquemos si los chasis son diferentes. El vehículo 2 tiene un chasis tipo 3 y el vehículo 4 tiene un chasis tipo 1. Entonces, haciendo experimentos con este par de vehículos, podremos comprobar cuál es la influencia del chasis tipo 1 y tipo 3, que corresponderían al del vehículo 2 y al del vehículo 4. Pero entonces tenemos que buscar un tercer vehículo que nos permita evaluar el chasis número 2. Entonces tenemos que buscar uno que tenga las mismas características de B2, es decir, que tenga un motor Ford y que tenga llantas tipo C1. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el 5 también tiene un motor Ford y tiene llantas tipo C1. Y además posee como característica el chasis número 2, que es el chasis que nos faltaba por evaluar. Entonces, el vehículo número 5, ese es que nos sirve para evaluar la tercera característica. Entonces, los vehículos elegidos son el 2, el 4 y el vehículo 5. Bien. Para el segundo ejercicio, el número 15, nos dicen lo siguiente. El interés ahora es conocer exactamente el comportamiento en cuanto a la estabilidad que ofrecen las llantas que se emplean en los vehículos. Entonces nos preguntan cuál es el par de vehículos que deberíamos escoger para esto. Verificamos entonces lo que ya dijimos. Si lo que nos interesa es conocer el comportamiento de las llantas, significa que lo que no puede variar son las otras dos características. Entonces, motor y chasis deben ser idénticos en los vehículos que intentemos comparar. Pensemos nuevamente en el vehículo número 1. Tiene un motor Toyota y tiene llantas tipo C1. Buscamos otro vehículo que tenga estas mismas características y tiene un chasis A2. Entonces
Por ejemplo, el vehículo 1 es idéntico al vehículo 6 en cuanto al motor y tienen diferentes llantas, que es la variable que nos interesa tener diferente, y además los motores son iguales. El vehículo tiene un motor tipo 2 y aquí también tiene un motor tipo 2. Entonces comparten este par de características, motor y chasis. Entonces esta y esta característica es idéntica acá y acá. Y la ventaja es que ya podemos encontrar que este vehículo tiene llantas tipo C1 y este vehículo tiene llantas tipo C2, que es la característica que nos interesa que sea distinta, la característica llanta. Entonces, tomando simplemente al vehículo 1 y al vehículo 6, es posible conocer exactamente cuál sería el comportamiento de las llantas sobre el desempeño de los vehículos. Bien, finalmente, el último ejercicio dice lo siguiente. Si se pudieran ensamblar todos los vehículos posibles con las características que aparecen, de motores, de chasis y de llantas, entonces, ¿cuántos vehículos diferentes se podrían fabricar? Sabiendo que dos vehículos son diferentes cuando por lo menos una de esas características es distinta. Entonces, démonos cuenta que tenemos tres características diferentes. Tenemos motor, y de motor tenemos tres posibles opciones. En los chasis también tenemos tres posibles opciones, y en las llantas también tenemos solamente dos posibles opciones. Entonces, una forma de hacer esto inmediata es la siguiente. Como son tres características distintas, simplemente se multiplican las opciones para cada una de esas características. Entonces sería 3 por 3, 9 y 9 por 2, 18. Entonces diríamos simplemente que son 18 diferentes tipos de vehículos los que se podrían fabricar con estas características que aquí aparecen enumeradas. De forma gráfica se dibujan esquemas similares, un esquema tipo árbol, donde por ejemplo la característica motor, que tenemos Toyota, tenemos Ford y tenemos Honda. En la característica chasis tenemos tres clases, la A1, la A2 y la A3. Y en las llantas tenemos dos clases, la C1 y la C2. Entonces fijémonos en lo siguiente. Por ejemplo, si construimos un primer auto que sea Toyota y que tenga la característica A1 y la llanta C1, entonces tendríamos un primer automóvil. Ahora, un segundo automóvil distinto a ese primero sería el mismo Toyota con un chasis A1, pero va a usar las llantas C2. Entonces este automóvil es completamente diferente. Un tercer automóvil podría ser un Toyota, pero ya no del tipo A1 sino del tipo A2 y de llantas C1. Tendríamos un tercer automóvil. El siguiente sería Toyota, A2 y C2, un cuarto automóvil. El siguiente modelo podría ser el Toyota A3 y con llantas C1. Tendríamos un quinto automóvil y el sexto sería entonces un Toyota con chasis A3 pero con llantas tipo C2. Entonces démonos cuenta que aquí obtuvimos 6 diferentes clases de automóviles solamente modificando las otras características distintas al motor. Y si hiciéramos eso con los tres motores, es como si este número lo multiplicáramos por 3. Entonces encontramos que podríamos hacer 18 automóviles diferentes. Entonces, de manera resumida, siempre se hace esto. Se identifican cuáles son las características y cuántas diferentes características existen. Y como nos dicen que simplemente es intentar obtener todos los diferentes modelos que se puedan fabricar con estas características, se multiplica de manera lineal, como lo mostré anteriormente. Entonces, son 18 modelos diferentes los que se pueden fabricar.